inmortaliza los muchos sofás abandonados de Londres, que además de ser un elemento en apariencia trivial, se convierten luego casi en el guión de una película. Convierte en arte un objeto cotidiano, en un proceso de ciclo vital, que como en la vida se compra, se usa y se desecha. Y eso es un guiño al consumo de nuestra sociedad. Hoy nos acompaña el fotógrafo coruñés Amador Iravedra. Bienvenido a Espacio de Arte, Amador. Supongo que muy cansado porque acaba de hacer el Camino de Santiago. ¿Cuántos kilómetros? Bueno, empezamos en León y hasta Santiago, que no son muchos kilómetros, pero sobreestimé un poco mi preparación física y la verdad que fue bastante agotador, ¿no? ¿Y la experiencia cómo ha sido y qué es lo que te ha animado? Bueno, la experiencia ya lo hice 5 o 6 veces, 7, y bueno, fantástica como siempre. En mi caso no es por motivos religiosos, pero bueno, me gusta mucho el campo, andar en bicicleta, conoces gente y bueno, yo creo que el 100% de la gente que hace el camino saca sus conclusiones y todos quedamos satisfechos, ¿no? Y después el placer de entrar en Santiago, especialmente cuando haces el camino, ¿no? Siempre es un placer venir a Santiago y en este caso pues más. Y llegar a la catedral la primera vez tiene que ser algo emocionante. Bueno, hombre, yo ya la he visto muchas veces, pero en el caso de mi compañero que me ha acompañado, que nunca había estado en Santiago, después del gran esfuerzo que nos ha costado y encima lloviendo, vamos, eso es algo que no lo paga el dinero, ¿no? Y lo íbamos a traer para dar la opinión que saben que insertamos, pero no ha podido venir porque exhausto, estaba cao. Bueno, tu medio de transporte habitual es la bicicleta, supongo que por comodidad. Sí, yo soy de Coruña, entonces habitualmente me voy en bicicleta, es una ciudad muy asequible para andar en bicicleta y bueno, eso es lo que me suelo mover habitualmente. Defines la fotografía como una llave para abrir ¿qué puertas? Bueno, pues la fotografía es una llave que te permite conocer otras vidas, ¿no? Entonces, la fotografía puede ser la excusa para entrar en otras vidas que si no, pues a lo mejor no tendría el suficiente arrojo, sería tímido como para no pues, ser capaz de entrar, ¿no? Un fotógrafo siempre es curioso y eso, precisamente, ágil. ¿En una fracción de segundo se puede hacer esa foto única? Sí, claro que se puede hacer, es muy difícil, pero vamos, lo que tiene la fotografía es que una imagen condensa toda una historia, ¿no? Tiene la capacidad de concentrar una historia en una sola imagen. Naciste en París, has estado viviendo en Londres, ¿con cuál de las dos te quedas? Bueno, París lo conozco poco y Londres es una ciudad fascinante, pero desde luego, bajo mi criterio, no para vivir en ella, ¿no? Es una ciudad muy estresante, muy interesante, como decía Manquilla, interesante no, estresante, en este caso las dos cosas, ¿no? Dime una ciudad entonces para vivir. Bueno, yo ahora estoy muy a gusto en Coruña, que es mi ciudad, es una ciudad a escala humana y bueno, me encuentro cómodo, ¿no? La mejor ciudad es en la que mejor te encuentres en cada momento y cada uno dirá una diferente y todo el mundo está en su... Vamos, cada uno sabe dónde está a gusto, ¿no? Ese es el mejor sitio del mundo. ¿Y viajando tanto te encuentras a gusto con la vida que llevas? Sí, yo estoy contento con la vida que llevo. Todos podríamos hacer cosas que nos gustan más y... Bueno, pero sí, se puede decir que estoy satisfecho. Bueno, nos adentramos en tu trabajo, has hecho un happening recientemente, ahora en Coruña, también nos has visitado aquí en Santiago y lo hemos tenido todo el verano en la Galería Metro y en el COAG, en el Colegio Oficial de Arquitectos de aquí de Santiago, con tus sofás. ¿Cómo se inicia esta serie de sofás? Nada, estuve viviendo en Londres 2 años y medio. Londres es una ciudad con un montón de información, es una ciudad visualmente muy potente, pero claro, a veces es ¿qué es lo que quiero fotografiar? La pregunta es ¿qué es lo que quiero contar? ¿No? Entonces, un día me tropecé con un sofá y me tuvo una potencia, bueno, me atrajo enormemente y dije, bueno, pues voy a seguir fotografiando sofás, ¿no? Porque a veces las ideas no es que de principio ya tengas todo clarísimo, sino que todo se va desarrollando y se va descubriendo poquito a poco, ¿no? ¿Y puede haber tantos abandonados para que hayan sido objeto de Bueno, tu reflexión? yo o bien andando o bien en bici, digamos que había una serie de barrios que solía verlos y bueno, pues si estás meses, si vas una semana es difícil que vayas a hacer una serie, pero si estás allí todo el año, pues los vas localizando cuando no es un día es otro, ¿no? Entonces fui haciendo la serie de los sofás, siempre esperando a que no hubiese gente para potenciar un poco esa soledad, ese abandono.
Y bueno, yo un poco lo que creo es que, aunque es una ciudad que allí tenía muchos amigos, es muy difícil, no hay calidad de vida, ¿no? O sea, no ves a los amigos, es dificilísimo coincidir, entonces yo me sentía solo, entonces yo al fin y al cabo, yo también estaba solo como un sofá, era un poco por resumirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces es un poco, ¿por qué hacía yo algo que representa soledad? Bueno, porque yo me sentía solo, ¿no? Al mismo tiempo también puede ser una crítica al modo de vida occidental. Sí, bueno, eso viene un poquito después, una vez que me vine de Londres. Bueno, la serie me gustaba, era siempre la misma, todos tienen el mismo encuadre frontal, directo, que se vea el paisaje londinense, los edificios, y me gustaba, pero bueno, le faltaba algo, no sabía lo que era, pero allí faltaba algo. Entonces un día, comiendo con mi madre, vi un catálogo de aquí de Galicia, de sofás, y entonces salía la familia feliz y dije, bueno, pues esta es la idea, ¿no? Ideal y realidad, ¿no? Lo que te vende la sociedad, el fantástico ideal occidental, y otra cosa es la realidad, cómo acaban las cosas, ¿no? El proceso de que te hace que compres un objeto, a la vida que mantiene en el hogar y después como tú lo desechas y va pues a la calle, ¿no? Lo tiras a la calle. Pero muchos de estos sofás que te han acogido, que es el elemento del hogar fantástico por excelencia, que te han acogido, que saben tu vida, que son como unos brazos que te recogen siempre que llegas a casa cansado, y esos sofás que se abandonan en la calle muchas veces, pues la gente los recoge, allí la cultura del reciclaje está muy desarrollada y digamos que esos sofás vuelven a poder acoger otras vidas y a contar otras vidas, ¿no? Entonces una vez que tuve la idea del ideal, del catálogo, de la publicidad, me monté una fábrica ficticia de sofás con mi apellido, Sofás Iravedra, y a partir de ahí en las inauguraciones lo que hago es colocar unos sofás en la calle, gente con las camisetas, con carteles. Bueno, ahí lleva la camiseta puesta, fíjense. Y con la camiseta, todo el merchandising, entonces tú das unas invitaciones para vender sofás, que es un poco desconcertante, porque claro, el sofá está viejo y en una esquina está un poco roto, pero bajo esa presión publicitaria la gente va a la galería, y la coña es que va a la galería a comprar sofás, entonces llega allí y ve Sí. que es una foto de sofás abandonados y bueno, no entienden nada, ¿no? Se queda un poquito desconcertado, pero yo vine a comprar un sofá, entonces un poco ese es el juego al que te somete la presión publicitaria, y si realmente necesitas comprar algo nuevo, o por qué lo compras, o por qué te deshaces del otro. Y tú asumes ese papel, el papel casi de publicista, convirtiéndote ahí ya no en artista, sino en un Claro, es que publicitario no más. es un trabajo que sea aunque lo que se exponen son fotografías, no digamos que no es un trabajo de fotografía estricta, ¿no? Que tiene un happening detrás, una ideología, bueno, otra percepción diferente. Este trabajo ahora, con la cantidad de sofás que tenemos abandonados en Galicia, ¿podrías desarrollarlo aquí en nuestra tierra? Sí, lo que pasa que sería un poco contar lo mismo. Entonces, esta serie la hice en Londres y ahora, por ejemplo, pones una foto de un sofá hecho aquí y se nota que no es lo mismo, ¿no? O sea, en este caso he preferido mantener una línea hecha en Londres y bueno, ahora pones unos sofás y se nota que no está hecho en el mismo sitio. Igualmente, la publicidad, para hacer la publicidad de los sofás conseguí catálogos de Londres y les puse mi propia marca, porque si fuese un catálogo hecho aquí se notaría en todo que era, o sea, chirriaría, ¿no? O sea, digamos que esto es una serie que está redonda y que bueno, que está hecha toda en Londres. Si le metes otros elementos, distorsionan el mensaje. ¿No te has encontrado con algún morador de esos sofás? ¿Qué puede pensar la mayoría de la gente que visita tus exposiciones y estos sofás? Bueno, normalmente la gente cuando vas a la exposición te suele decir que le gusta, después no se sabe si le gusta o no. Creo que ha tenido una buena acogida, que ha gustado, por supuesto hay opiniones para todos los tipos y cada uno tendrá su mirada y su manera de percibir las cosas y habrá quien le ha gustado más y como le ha gustado menos. Vamos. Sí, el abandono muchas veces, Amador, para ser crítico con el sistema no hace falta ser mordaz. Lo demuestran estas imágenes que son agradables. Bueno, tienen una poesía de la soledad y, bueno, son imágenes que te captan, ¿no?
lo que te había dicho anteriormente, que hacía falta compensarlos con esa publicidad, con esa imagen fantástica publicitaria, ¿no? Casi también Ese principio y ese final, ¿no? Sí, sí. Oye, una naturaleza muerta. Sí, para mí los espacios no dejan de ser un retrato, ¿no? Porque el espacio es un retrato de la gente que habita en ellos, ¿no? Los espacios y también, claro, los objetos, porque pensando en el anterior trabajo que has realizado, que tengo aquí el catálogo, se llama Broken Chair Don't Sit, no, o sea, silla rota, no se sienten. Todos los objetos de un hogar, objetos, muebles embalados, envueltos en plásticos, bibelots, definen a una persona y nos hablas de este trabajo, ¿qué te parece? Bueno, esto es en la misma línea de este trabajo de sofás. Anteriormente, antes de ir a Londres, pues yo hacía mucho retrato, ¿no? Tenía una serie de blanco y negro, durante años viajé con diferentes circos, entonces es un mundo que conozco muy bien. Entonces, antes hacía retratos y a partir de Londres empecé a hacer fotos de espacios, ¿no? Digamos que había sido una ruptura bastante importante, ¿no? Entonces, con ese trabajo, allí en Londres, pues normalmente cuando llegas lo que haces es alquilar una habitación en una casa con derecho a cocina. Bueno, es lo que hemos hecho el 95% de los que hemos ido a Londres, ¿no? Entonces, bueno, yo encontré una casa que estaba bien situada, estaba bien de precio, era silenciosa, solo tenía el pequeño inconveniente, pues que era una casa un poquito, pues bueno... a su gusto, a su manera. Era de un italiano que la había comprado pues, a una familia inglesa, con la típica moqueta, figuritas de porcelana, que es algo bueno, que a todo el mundo sabe muy típico de allí. Y el hombre a mayores pues tenía la característica de lo que no usaba lo cubría con plástico transparente. Eso era un poquito estresante. Lo que pasa que bueno, yo en la parte de la casa que vivía no había nada de eso. Entonces un poco para mí lo que cuenta o lo que quiero contar con esos espacios y esos objetos es un poco a la locura, a la esquizofrenia, lo que te lleva a la vida en una gran ciudad, ¿no? Al estrés y a las cosas que te conlleva pues, ese ritmo de vida, ¿no? Que bueno, a mí ya digo que es una ciudad excelente, que recomiendo a todo el mundo, pero desde luego para vivir para mí no. Hablando de ese ritmo de vida, del frenesí, de la agilidad, del movimiento, eso lo plasmaste muy bien en tu serie del circo, porque de hecho has convivido con los titiriteros, has estado en las caravanas, compartiendo comida, todo con ellos, y de allí salió una larga serie. Sí, es lo que decía, que eso es a lo que me refiero, que la fotografía es una llave, ¿no? Probablemente si no hiciese fotos, pues no, a lo mejor no tenías... digamos que la fotografía es un poco la excusa, ¿no? Esa excusa del curioso que quiere... Claro, todos los fotógrafos son unos curiosos que es meter el ojo por la cerradura, ¿no? A ver qué pasa detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fotografía, la cámara, es una excusa fantástica para poder tener acceso a otros mundos diferentes al tuyo, ¿no? El movimiento en el circo, la tranquilidad en los sofás, ¿con qué serie nos podría sorprender próximamente? Bueno, yo siempre prefiero no hablar de lo... Evidentemente el siguiente trabajo ya está muy madurado y yo soy de la teoría de no exponer demasiado, es mi estrategia, no digo que sea buena ni mala. Entonces, en 1 año y medio, 2, sacaré otro trabajo, pero bueno, me voy a adelantar de lo que es porque de momento estamos con los sofás y vamos a disfrutarlos, Y ¿no? son series largas que llevan sus años. Sí, elijo un tema bueno, que realmente me apetezca hacer y que tenga un contenido y que tenga un significado, y después sí, las desarrollo con tiempo y bueno, pues para que digamos que quede redondo, ¿no? Que no le quede ningún resquicio. Tú que has expuesto en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en la Caja del Duero, ¿en qué museo aquí nuestro gallego te gustaría ver estos Bueno, sofás? yo es una cosa que... Este es un mundo muy complicado en el que no... Bueno, hay que disfrutar del camino y nunca sabes lo que va a pasar. Es un mundo suficientemente complejo como para no plantearte demasiadas cosas donde quieres exponer, porque no depende solo de ti, es... Bueno, yo prefiero disfrutar prefiero disfrutar del camino y lo que llegue, pues además lo disfrutaremos también. depende además mucho de las galerías, y las galerías de arte no están pasando por buen momento. Además de la falta de compradores, está la subida del IVA. ¿Qué opinas? Bueno, pues opino que ya no estaba la cosa muy bien y esto es un hachazo pues que pues va a cerrar muchas galerías y bueno, no es nada prometedor el futuro a corto plazo, ¿no?
Sí, aunque ahora sigue habiendo exposiciones, son a menor escala, ¿verdad? Sigue habiendo ambiente expositivo, aunque sea todo más reducido, más... Sí, hombre, ahora todos sabemos que el apoyo institucional, cuando hay problemas económicos, la cultura, vamos, es lo primero que se recorta, ¿no? Pero los creadores y gente de galerías que tiene ganas de hacer iniciativas, vamos a seguir trabajando y va a seguir habiendo exposiciones, va a seguir habiendo nuevos trabajos, con dificultades, con muchas dificultades, pero vamos, no se va a parar, pero desde luego va a ser un golpe durísimo, ¿no? ¿No te hemos preguntado por tus referentes artísticos? Bueno, referentes artísticos, hombre, hay muchos fotógrafos que me gustan, desde los clásicos, Helmut Newton, Joel Peter Witkin, no sé, podría haber una lista innumerable, ¿no? Aquí Gallegos Bari Caramés. Aparte eres buen amigo, supongo, como coruñés. Sí, somos buenos amigos. Amador, a nivel fotográfico, ¿cuántos pueden caber en una foto tuya? ¿Cuántas personas? Me parece que sabes a qué te refiero. Sí, pues bueno, todos los que tengan ganas de salir en la foto, ¿no? Las fotos que he hecho de grupo, lo bonito es la energía de que la gente quiere salir en ella, por el motivo que sea, por la excusa, pues por ser un grupo de amigos, por es la gente que se reúne en una exposición. Entonces, esa energía de que querían salir es lo interesante, ¿no? Más que el número. Y ya para terminar, ¿nos podría recomendar una lectura bonita? Bueno, el último libro que recuerdo con cariño de las últimas vacaciones, no este es del Camino de Santiago, de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, pues muy ameno, ¿no? Y dentro de la historia del arte, ¿nos podrías citar una pieza especial que no te importaría tener en tu casa? Bueno, claro, siempre vamos a exposiciones que nos encantaría, cosas que nos gustaría tener. Yo recuerdo con mucho cariño, cuando estuve en Londres estuve trabajando en la Tate, estuve trabajando allí, y cuando iba al break, que es el pequeño 15 minutitos, 20 que tienes para tomarte un café o un bocadillo, bueno, era bastante laberíntico lo que es el interior de la Tate, no la sala de exposiciones donde trabajábamos. Entonces siempre recuerdo una época que, bueno, un trabajo duro, complicado, y siempre pasaba por delante del beso de Rodin. Entonces, claro, pasaba por ahí y te decía, bueno, merece la pena estar aquí trabajando, ¿no? Sí. Entonces, claro, era un auténtico lujo verlo todas las mañanas, salir a desayunar. Bueno, Amador, pues gracias por acompañarnos y gracias por habernos relajado con estos sofás. Muchas gracias a vosotros por recibirme. Ha sido el trabajo de Amador Iravedra, un arte de lo cotidiano, porque fotografía elementos abandonados a su suerte, esos sofás que casi intuimos una historia, un trabajo documental, pero en el que se percibe el guión de una película, porque ¿quiénes serán esos moradores que habitan detrás? Pues todas estas reflexiones las concitan esos sofás que están a su disposición en la compostelana Galería Metro. Nos vemos como siempre la próxima semana para seguir hablando de arte. Hasta entonces.